Vamos a iniciar el programa de esta noche agradeciéndoles por su compañía y nos vamos a unir en oración. Pater noster, qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien, queridos hermanos, esta noche tenemos el cuarto capítulo sobre el cuarto mandamiento. Pues iniciamos con el capítulo cuarto sobre el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. En los tres preceptos que ya hemos explicado, primero, segundo, tercer mandamiento, se nos manda amar a Dios. Y en los 7 que vamos a explorar y que vamos a explicar de ahora en adelante, se nos manda a amar a nuestros prójimos. Pero antes creo que es necesario saber, primero, ¿quiénes son nuestros prójimos? Porque si no los conocemos, no vamos a poder amarlos. Segundo, la naturaleza de este precepto. Tercero, vamos a ver su importancia. Cuarto, su extensión. Quinto, la regla de este amor. Nuestros prójimos o nuestros próximos no solo son nuestros padres, hermanos, parientes, amigos, vecinos, paisanos y conocidos, sino también nuestros enemigos, aunque eso nos parezca extraño. También son nuestros prójimos aquellos que nos son extraños y desconocidos. No solo son los cristianos católicos romanos, sino también los cismáticos y herejes, los judíos y gentiles. En suma, todos los hombres que Dios ha puesto en esta tierra. Prójimo quiere decir cercano, y todos los hombres, en cuanto al cuerpo, son nuestros cercanos. Y en rigor, nuestros parientes, porque todos descendemos de unos mismos padres, y nuestros consanguíneos, y descendemos de Adán y Eva. Y en cuanto al alma, son nuestros semejantes también porque todos somos imágenes de Dios, creados a su semejanza. Entonces, debemos pues amar al hombre y aborrecer la enemistad. Debemos amar a nuestros enemigos, no como enemigos, sino como prójimos, ni con un amor particular, sino con aquel amor común, con que estamos obligados a amar a todos los hombres. Pero al mismo tiempo, debemos estar dispuestos a amarlos en particular y favorecerles si las circunstancias particulares lo exigiesen. Si tuviere hambre tu enemigo, nos dice el Señor, dale de comer. Además, escribía Salomón en su palacio lo mismo. Amad a vuestros enemigos. Predicaba también nuestro Señor Jesucristo sobre el monte. Amad bien a los que os odian, bien a los que les hacen daño. Rogad por los que os persiguen y calumnian, al menos no excluyéndolos de los beneficios comunes. ¿Cuál es la regla del amor del prójimo? El amor ordenado de nosotros mismos debe ser la regla de amor de nuestro prójimo.
Y pongan atención ya que digo ordenado, porque lo que llaman desordenado no es amor, sino un vicio. Por esta regla debemos querer para nuestro prójimo lo que querríamos para nosotros mismos si nos hallásemos en su lugar y tal vez circunstancias, y no querer para él lo que en tal caso no querríamos para nosotros. Esta es una regla tan general y tan profundamente grabada en el corazón humano que no ha existido nación que no haya conocido, por más que no la haya observado. Es decir, esa es la semilla, el Dei Verbum que Dios ha colocado en cada corazón humano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesucristo al doctor de la ley. Y predicando sobre el monte, les decía, haced a las turbas que le escuchaban, haced con los hombres todas aquellas cosas que queréis que ellos hagan con vosotros. Porque esto es la ley y los profetas. Además, recordaremos que el apóstol Santiago nos decía que si tu prójimo no tiene con qué cubrirse, ni con qué vivir, y uno de vosotros le dice, andaos en paz, hermano, calentaos y hartaos, pero entre tanto no le das lo que para el cuerpo necesita, pregunta, ¿de qué le servirán tus palabras? Por esto, la doctrina cristiana nos enseña las 14 obras de misericordia. Quien no puede dar limosna, al menos dé un buen consejo. Quien no valga para corregir, enseñe el catecismo al que no sabe. Nadie hay que no tenga proporción de ejercitar alguna ayuda, y a todos. Es fácil rogar, por ejemplo, por los vivos y por los muertos. Y recordar que si Dios nos da bienes, hay que repartir de ellos con los pobres de Cristo, y el Señor de todos nos lo devolverá con creces, aún en esta vida. Bienaventurados los misericordiosos, nos decía el Señor, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero en el amor de nuestros prójimos deben ocupar el primer lugar nuestros padres, porque son nuestros primeros o más cercanos prójimos. Por eso, el primero de los 7 preceptos acerca del amor del prójimo nos manda a honrar a nuestros padres. Esto ya lo vimos cuando vimos el primer mandamiento. Ante este mandamiento, ¿cuáles son los deberes de los hijos? Podemos hacer la pregunta, ¿de quién se dice con verdad que honra a sus padres? Pues la respuesta es sencilla, quien los obedece, socorre y reverencia. ¿Qué es la obediencia? Pues la autoridad de nuestros padres trae su origen de la autoridad del Padre Celestial. Toda paternidad precede del Padre, nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo. Por consiguiente, la obligación de los hijos, de nosotros, es obedecer a nuestros padres, en cierto modo, como al Padre Celestial, cuya paternidad ellos representan y cuya autoridad ejercen aquí en la tierra. Esta obligación de los hijos nace con ellos y dura siempre, porque viene impresa en su naturaleza, nos dirá la Iglesia. La autoridad de los padres es la más antigua del mundo, y la obligación de respetarla es de todos los hijos, en todas las edades, y en todos los estados en que nos hallemos. Recordarán ustedes que en el Antiguo Testamento los patriarcas guardaban a sus padres un respeto y obediencia que se admira. Isaac, en lo más fuerte de su edad, recordarán,
obedece a su anciano padre hasta el extremo de dejarse atar de pies y manos para ser sacrificado. Pero sobre todo está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, viviendo obediente a sus padres temporales y padeciendo hasta la muerte de cruz por obediencia a su eterno Padre. Esto nada deja que responder a los hijos cristianos. Sin embargo, como la obligación de obedecer a los padres nace de la obligación de obedecer a Dios, ésta debe ser guiada por ésta, y así no están obligados ni pueden los hijos obedecer a los padres cuando los mandan una cosa contraria, por ejemplo, a los mandamientos de la ley de Dios. Porque primero se ha de obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque sean nuestros padres. Tampoco están obligados los hijos después que han salido de la patria potestad. No están obligados a obedecer a sus padres en las cosas que son contra los deberes de Estado, pero sí en las que no tocan en ellos, porque la obligación de obedecer a los padres, impresa en la naturaleza, dura tanto como ella. Dentro de este precepto tenemos que socorrer a nuestros padres. La Iglesia nos dice que los hijos están obligados a socorrer a sus padres en la pobreza, en la vejez y en la enfermedad. En la pobreza porque si estamos obligados a socorrer a nuestros prójimos necesitados, ¿cuánto más lo estaremos a socorrer a nuestros padres, que son en realidad nuestros primeros prójimos? Deben procurar no solamente que se les administren los alimentos, medicinas y demás que pide semejante estado, por ejemplo, si están enfermos, sino también y principalmente una cosa que no se hace ya, deben estar atentos para que reciban con tiempo los santos sacramentos, que declaren también con entera libertad y cabal juicio sus últimas voluntades, con expresión de las deudas contra sí y en su favor, y que en aquellos precisos momentos les visiten personas adecuadas y prudentes, ojalá fueran sus párrocos o directores espirituales, para que les exhorten y animen a conformarse con las disposiciones del cielo y a entregar su alma con entera resignación en las manos de su Creador. Es decir, tenemos que ayudarles a bien morir. Aún deben ir más adelante los oficios de su piedad filial, es decir, de los hijos. Después de cerrar como otro José los ojos de sus queridos padres, deben procurar que se les dé honrosa y cristiana sepultura, que se celebren sus funerales, que se apliquen por el descanso de sus almas sacrificios y sufragios, y que se cumplan puntualmente las disposiciones de su testamento, imitando así el ejemplo de aquel santo patriarca, recordarán, en el Antiguo Testamento, que transportó desde el reino de Egipto al de Canaán el cuerpo de su padre Jacob, porque éste al morir lo había dejado así dispuesto. Desafortunadamente hoy no se hace ni lo uno ni lo otro, y peor con las prédicas de estos días, no hay mal muerto, es decir, todos son santos y van directo al cielo. Entonces, ¿para qué la oración? Y peor un funeral. Y luego después los queman. Hay que tener una reverencia con nuestros padres,
un respeto inviolable a ellos, es el carácter de un hijo bien nacido y bien criado, así como la falta de este respeto lo es de un hijo desnaturalizado y perverso. Los hijos deben mirar a sus padres como dioses visibles, que el Dios invisible ha puesto a su vista para que le representen. Deben tratarlos con tanta veneración que se confunda en cierto modo con la adoración. Por ejemplo, recordarán ustedes, no somos tan viejos, pero yo recuerdo cuando el padre llegaba, pues uno se levanta, o la madre. En la mesa nadie se levantaba, ni mi persona ni mis hermanos, hasta que papá no se haya levantado. Los hijos pedían la bendición a sus padres y de rodillas. Entonces deben recordar estas cosas como el acto de levantarse a su llegada y cederles incluso el primer lugar, honrarles en sus conversaciones. En fin, deben darles tanto en sus acciones como en sus modales todas las señales y pruebas de la mayor reverencia. No está, digámoslo de paso, con este profundo respeto la moda introducida desafortunadamente en muchas familias, de permitir a los hijos que les den un tratamiento que en algunos países se observa solo se usa con personas que se les considera inferiores, como empleadas o trabajadores. Que le diga un hijo a su padre, ¿qué quieres? Hola ma, hola pa. Es una falta de respeto en todo buen sentido. O que le digan los viejos, o el viejo ya no puede, o la vieja ya no puede. Nada puede dispensar a los hijos del respeto debido a sus padres, no digamos la moda o la niñez, incluso donde ahora los niños tratan a sus padres o abuelos como inferiores y si no como iguales. Son malcriados, les gritan, les hablan de tú, les tutean. Bien sabido, hermanos, es el sumo respeto con que trataron a Noé sus hijos Sem y Jafet, que tenían ya 100 años. José también, siendo la primera persona de Egipto, recordarán, después del emperador, después del rey, recibió a su padre, que era pastor, con la mayor veneración del caso. Incluso el rey Salomón se levantó del trono al ver venir a su madre, salió a su encuentro, la saludó con el más profundo respeto y la hizo sentar en otro trono a su derecha. Ahora hagámonos la pregunta, ¿qué promete Dios a los que honran a sus padres? Pues la respuesta es en el catecismo, dice vida larga y feliz, y después la gloria eterna. ¿Cuáles otras personas son tenidas por padres además de los naturales? Son los mayores de edad, aquellos que controlan el saber y el gobierno. Por mayores en edad se entienden principalmente los hermanos mayores, nos dice el catecismo, y los ancianos. Y en cuanto a los hermanos, conviene saber o recordar que los menores deben vivir subordinados a los mayores, que ya no se da. Recuerden que cada familia es un pueblo. La autoridad suprema reside en los padres y va descendiendo por los hijos mayores como por autoridades subalternas. Si los mayores se exceden o los menores se resisten, el orden en la familia se turba. Y de aquí nacen las discordias entre los hermanos, las mortificaciones de los padres y las inquietudes de la casa.
Obviamente esto toca remediar a los padres, haciendo que los menores no se vuelvan contra los mayores y que estos, los mayores, no opriman a los menores. Pero el remedio radical que ya no se ve en las familias es darles desde el inicio una educación verdaderamente cristiana. Cuando los hermanos se aman, no solo por serlo, sino también y principalmente porque así lo manda Dios, ni los mayores molestan a los menores, ni estos se vuelven contra los mayores. Y entonces es cuando se verifica la exclamación del profeta, que alguna vez lo hemos leído en los Salmos. Qué bueno es vivir unidos los hermanos. En cuanto a los ancianos, hay una mayor obligación a respetarles, porque así lo pide la piedad. La edad, la debilidad, y así lo quiere el Señor, y así lo tiene manifestado en repetidos lugares de los libros santos. Levántate delante de la cabeza encanecida y honra la persona del anciano, nos dice el Señor en el libro del Levítico. También nos dice, corona de dignidad es la vejez. Eso está en el libro de los Proverbios. Y dignidad de los ancianos son sus canas. La grande honra que dispensó el pueblo de Dios al joven Daniel para la defensa de la casta Susana fue mandarle que se sentase entre los ancianos, porque Dios, le dijeron, te ha concedido el honor de la ancianidad. Y lo que hizo famoso al nonagenario Eleazaro fue preferir la muerte a la ignominia de manchar con un delito su venerable ancianidad y sus nobles canas cuando le pedían que cometa un acto de adulterio. Por mayores en dignidad se entienden comúnmente las personas consagradas a Dios, principalmente los sacerdotes, cuya dignidad es incomparable a la de los laicos, porque procede del carácter sagrado que reciben en su ordenación. Aquí vamos a hablar solo de los mayores en gobierno. Si el hombre no hubiera pecado, no habría tenido necesidades superiores que le gobernasen, pero pecó. Y la naturaleza recibió entonces un golpe mortal que la desordenó y sacó de su armonía y equilibrio. Perdida por el pecado esta armonía, desenfrenados los apetitos, rebelada la carne contra el espíritu y las pasiones contra la razón, ya nada bastó para contener al hombre social en el orden. De ahí que nace la necesidad de un gobierno que lo ordene. Mas como el hombre consta de dos partes esencialmente distintas, que son cuerpo y alma, necesita este hombre también de dos gobiernos esencialmente distintos, que son el de su alma, que toca a los ministros de la religión, es decir, a los directores espirituales, y el de su cuerpo, que corresponde a las potestades del siglo y que se llama secular. ¿Cuáles son dentro de este precepto los deberes de los padres? ¿Qué deben los padres naturales a sus hijos? El catecismo nos dice que deben sustentarlos, doctrinarlos
y darles estado no contrario a su voluntad. También deben mantenerles, es decir, darles el sustento. Los padres están encargados por Dios de la crianza de sus hijos. Por eso les ha inspirado un amor tan entrañable para con ellos y ha dispuesto que luego que nace el niño, acuda a los pechos de la madre y encuentre aquel mismo alimento que le sustentaba en su seno. Esta es una disposición admirable. Mas no solo deben las madres la leche de sus pechos a sus hijos, sino también el abrigo y una asistencia casi continua, tanto más necesaria cuanto no hay criatura que se presente en el mundo más necesitada. Y deben formarla para el cielo, para lo que fue creado, no para el mundo. Faltan a este deber natural aquellos padres que abandonan a sus hijos, y hoy por hoy es una moda demoníaca. Por ejemplo, con esto de la migración, se me pidió catequizar y ayudar a un pueblo donde, debido a que los padres tuvieron que emigrar, bueno, más que todo el papá o el primogénito, emigrar a Italia, España, etcétera, abandonaron a sus mujeres con hijos. Claro, luego yo de meterme en esas escuelas y colegios, supe que en realidad no estaban casados. Es decir, tenían hijos nada más y abandonaban a las mujeres. Quienes luego, por desesperación, porque ya un inmigrante llegado a otro país se olvida de lo que dejó, y particularmente el hombre de este tiempo, que ya no tiene una seña ni una conciencia de su dignidad de hombre, se comportan como animales, dejan hijos por aquí y por allá, pues estas mujeres solas eran abusadas por hombres que sabían de su situación, y no solo abusaban de ellas, sino de sus propias hijas. En ese ambiente yo tuve que ir a dar conferencias, formación, pero era terrible la promiscuidad en la que vivían, y todos eran víctimas. Obviamente por aquellos padres que abandonan a sus hijos, y aquellas madres que sin tener tampoco una conciencia de quiénes son, pues hacían entrar a uno y a otro a sus hogares. Pero también hay aquellos que sin abandonar a sus hijos, los crían en un estado de miseria, y de una miseria espiritual más que material, hambrientos y llenos de perversiones, no tanto por falta de medios, cuanto por sobra de vicios deplorables y ruinosos. Hoy por hoy, en esta sociedad donde obliga tanto al padre como a la madre a trabajar, los hijos son educados a nivel de gente que tiene un poder económico por las empleadas. Pero la mayoría de la gente, estos chicos son abandonados en las casas y son criados por la televisión, por el internet, por las redes sociales. Y eso es un caso dramático que a mí me ha tocado vivir en Estados Unidos, en Canadá, en la misión, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, en un pueblo cerca de Massachusetts, fuimos a evangelizar a la gente que venía de México. Vivían en casas donde antes eran ocupadas por emigrantes alemanes. Familias grandes de 10, 12 hijos. Pero en estas casas vivían ahora mucho mexicano, mucho hispano, pero vivían igual en una promiscuidad tal. Tíos con sobrinos, sobrinas con tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Vicios deplorables por varias situaciones.
ya que lo que la gente no ha comprendido, los padres, obviamente alguien me decía, pero es que los hijos no vienen con un manual. Yo sé que no vienen con un manual, pero si se formase a los hijos en la fe, estas cosas no sucederían. Además, los padres deben saber que si los hijos no encuentran amor en el hogar, encontrarán el sustituto afuera, con sus amigos, en los vicios y en las perversiones. Hay otro extremo contrario también, que a pesar de que no abandonan a sus hijos, faltan también a este deber aquellos padres que crían a sus hijos en lo opuesto, es decir, en el regalo, en el lujo y la molicie, y que consumen sus ganancias y sus bienes en contentar todos los antojos de una niñez mimada y la vanidad de una juventud caprichosa, bajo el pretexto muy común de que quieren darles a sus hijos lo que ellos nunca tuvieron. Aquellos padres que por satisfacer sus propias pasiones desordenadas gastan sus fortunas o sus bienes en habitaciones lujosas para cada hijo, mesas regaladas, vestidos inmorales siempre a la moda, fiestas dispendiosas, cines, cafés, juegos inmorales. Permiten incluso a sus hijos acceso a todo tipo de tecnologías, sumiendo en estos abismos bienes que bastarían y aún sobrarían para criar a sus hijos con decencia y dejarles con qué vivir honradamente en la vida futura. Deben darles educación. Si los hijos no tuviesen más destino que vivir en este mundo, bastaría que sus padres les impusiesen en las máximas que forman a un hombre o a una mujer de bien en la sociedad. Pero esto ya no cumplen los padres. Bastaría que les enseñasen a ser humanos corteses, pacíficos, amables en su trato, fieles en sus promesas, veraces en sus palabras, exactos en el cumplimiento de sus deberes y justos en todo momento. En suma, bastaría que les impusiesen en aquellas virtudes que la sociedad de hoy desprecia. Pero hay un lugar de la sociedad que exige de cada uno de los individuos que la componen al menos algún tipo de virtud. Pero los padres deben recordar que el destino de sus hijos va más adelante que la sociedad. Su destino es el reino de los cielos. Y el gran negocio de los padres es educarlos de manera que consigan aquel reino que ha sido prometido para todos aquellos que escuchan la voz de Jesús. De aquí nace la suma obligación que tienen los padres de educar cristianamente a sus hijos. Esta educación debe principiar casi desde la cuna, no en cuanto a la instrucción, sino más bien en cuanto a la corrección, porque ya desde muy niños la necesitan. En un niño de pecho ya se puede advertir a la vez, y eso van a corroborar muchas madres, la impaciencia, la envidia, la venganza y otras pasioncillas que si no se las reprime, crecerán como dragones. Además, los padres no deben tener miedo de corregir a sus hijos. Jamás los padres amarán demasiado a los hijos si los aman para Dios. Pero conviene que no les manifiesten toda la ternura con que los aman,
para no exponer su autoridad, sí, para que los hijos no se burlen o se aprovechen de su autoridad. Es sin duda necesario que los hijos estén persuadidos de que son amados por sus padres, pero también lo es de suma importancia de que lo estén, de que este amor está acompañado de autoridad, para que se contengan en respeto y obediencia, y no como hoy por hoy la sociedad ha hecho que por la moda el hijo le trate al padre como un amigo, y el padre, ignorante de su responsabilidad, quiere que su hijo sea su amigo. Ya hubo en nuestra vida de misión, había un chico que sufrió mucho por ese amor vicioso del padre, que le dio su tarjeta de crédito para que como joven pueda divertirse. Terminó en las drogas, en el alcoholismo, etc. Pero él le dijo al padre, una vez que por la gracia de Dios se les pudo ayudar, que él no quería un amigo en él, sino a su padre, porque amigos tenía fuera. Pero hoy los padres quieren ser amigos de sus hijos, con las graves consecuencias de esa decisión. Por eso se ha dicho siempre que los padres que solo saben querer, mimar, que no amar a sus hijos, no saben educarlos. Deben pues los padres mezclar la autoridad con el amor y el castigo con el cariño. A pesar de que la sociedad ahora obliga a los hijos, por la ideología que les han llenado en los centros de educación, que pueden ya juzgar a sus padres. En Canadá, nosotros hemos visitado muchas familias que tenían esos problemas, donde si el padre le corregía al hijo o a la hija, ellos rápidamente llamaban a la policía y el padre terminaba en la cárcel. No se puede ahora corregir a un hijo en estos países. Hasta donde ha llegado, obviamente, esta acción del demonio. También ha faltado el padre, ya que el padre que no usa la vara, dice Salomón, aborrece a su hijo. Pues el que le ama le corrige con firmeza. No des libertad a tu hijo en su juventud, nos añade el libro del Eclesiástico, ni eches en poco sus modos de pensar. Dobla su cerviz en la infancia y castígale cuando ese niño no sea que se endurezca. Castígale a ese niño, no sea que se endurezca, no haga caso de ti y venga a ser un motivo de dolor para tu alma. Hay un dicho, también no sé si lo dirán en todos los países hispanos, de que tienes que corregir a tu hijo cuando es niño, si no quieres que te haga llorar cuando sea joven o adulto. Estas divinas máximas deben tener presentes aquellos padres a quienes un amor desmedido e irracional hace disimular los defectos de sus hijos y omitir el castigo por sus extravíos. Ahora los padres muchos son cómplices de sus hijos. Aceptan, incluso si ya son casados, aceptan que estén en una segunda, tercera unión, abren la casa a sus amantes con sus nuevos hijos, como si nada, ya que para ellos los hijos tienen el derecho a ser feliz. No olvidemos que el primer agente de la educación debe ser el amor, y ojalá que solo eso bastara, mas hoy día no es suficiente, y necesita que se le acompañe el temor. Hay que corregir a los hijos. Pero para esto necesitamos una instrucción religiosa. Y los padres deben saber que su deber más sagrado, el deber sobre todos los deberes, es transmitir a sus hijos la divina religión, este don del cielo que ellos afortunadamente recibieron de los suyos. En ella sola les dejarán una herencia incomparablemente mayor que si les dejaran todos los títulos y el imperio del mundo.
Porque ahora hay muchos padres que no digo enfatizan, pero que se desviven para que sus hijos tengan PhDs, MBAs, posgrados, masterados. De esa manera están contribuyendo a que estos chicos pospongan esa vida de gracia, aborten, porque no es que no se mezclen, se unen con otros chicos, no se casan, simplemente son parejas, ahora dicen es mi pareja, ya no se dice mi novio, mi novia, sino mi pareja, luego será otra la pareja. De esa manera los padres contribuyen a esta desgracia, donde digo, hay abortos, muchos chicos terminan en la desesperación o el suicidio, y es una tendencia que está creciendo tenebrosamente en Canadá, Estados Unidos y otros países, ya que los padres han renunciado a esa parte de la educación que es el cimiento en que debían estribar las demás que la componen y la que debería imprimir o que debió imprimir profundamente en el entendimiento y corazón de los hijos. Ustedes saben que la memoria de los niños se adelanta mucho a la razón y que estos, aunque pueden entender un poco del catecismo, hasta digamos los 7 años, sin embargo, pueden aprenderlo de memoria. Y ahí la misión incomparable del padre, no solo de la madre. Los padres deben aprovechar estos primeros años, haciendo que en ellos aprendan sus hijos, sí, de memoria, el catecismo. Incluso yo veo chicos que aprenden 3, 4 idiomas. Esa es la edad clave, ¿no? Aprendiendo a tocar un instrumento, desarrollan su cerebro. Yo he visto chicos en Alemania, mis propios sobrinos, no 4 idiomas, polaco, alemán, inglés, latín, incluso otros francés, y tocan el piano maravillosamente. Ahora, otra actitud, mejor dicho, otra norma que deben seguir los padres es la preservación. Y para preservar en estos hijos la fe, se puede acudir a los buenos libros, que ayudarán a explicar eso que aprendieron de memoria, y a la vez suplirán por ella. Pero la triste pregunta que podemos hacer es, ¿de qué sirven los libros a quien no sabe o no quiere leer? ¿O de qué sirven los libros buenos si los encuentran, si estamos en hoy por hoy, una sociedad de, entre comillas, inteligencia artificial? ¿En una sociedad de consumo bestial? Y de tecnologías que hacen tanto de niños, jóvenes y adultos una generación zombie, una generación que ya no piensa, no discierne, no razona. Otro papel importante de los padres es que deben cuidar de los hijos la inocencia. Esta es una parte muy preciosa de la educación, que es la conservación de la inocencia de los hijos. El mayor bien que los padres pueden hacer a sus hijos es obviamente procurar conservar esa inocencia. Este debe ser su gran empeño. Pero, ¿qué empeño tan difícil, nos dirán? Sí, hoy por hoy son algunos padres, no sé si llamarles padres, pero que les enseñan a sus hijos algo como, particularmente en los países hispanos, yo he encontrado esto no de habla inglesa o francesa o polaca, que les dicen a los hijos, a los varones, cuando ven que están con una novia, con una situación seria, les dicen, hijo, para comer carne, no se debe comprar la vaca. O algo que a mí me pasó cuando dirigíamos a miles de jóvenes, teníamos
catecismo, instrucción cristiana, etcétera, porque tampoco ellos tenían una formación de parte de sus familias que les dejaban a la buena de Dios en colegios, escuelas católicas, pensando que los curas y las monjas tenían la responsabilidad de formar a sus hijos y no ellos. Entonces, cuando educamos a las chicas particularmente a que respeten su cuerpo y lo hagan respetar y que rueguen a San José que les ayude a encontrar el hombre que Dios quiere para ellas en su vida, si es esa la vida que quiere Dios, y que se mantengan puras y castas, vino una madre a preguntar por quién dirigía la formación en el grupo. Fueron donde mí, entró y me dijo, de lleno, mire, usted es el director de este grupo. Quiero que sepa que quiero que no insista más en mi hija que eso de la castidad y que sea pura. Yo quiero que mi hija tenga experiencia con muchos hombres, me dijo, para que no caiga en la idiotez que yo caí y en el sufrimiento en el cual vivo. Esa fue una madre. Ahora, esto no debe ser motivo para que se desanimen aquellos jóvenes que aún en esta sociedad impía buscan el matrimonio como Dios manda, o buscan el celibato, o buscan algo más profundo, la unión con Dios. Hay medios que pueden ayudar a conservar por mucho tiempo la virtud, y tal vez para siempre en algunos casos, o al menos que retardan su pérdida, o que al menos dejan en el alma impresiones favorables para repararla, si ya la perdieron. Tales son, entre otros, las siguientes que voy a tratar de enumerar. Primero, procurar que sus hijos, esto es para los padres, ¿no? Desde que abran por primera vez los ojos, no vean en su hogar sino virtud alrededor de sí. Y no crezcan sino ejercitándose en esta virtud. Este es el principal conservador de la inocencia. Segundo, hacer que la lengua de los padres no se desate, sino invocando el santo nombre de Dios, el de Jesucristo, su divino Hijo, y el de María, su Santísima Madre. Es decir, que la lengua sirva para alabar a Dios. Tercero, acostumbrarles desde luego a un lenguaje aseado, decente, cristiano y virtuoso, sin dejar jamás de corregir o castigar cualquier palabra indecente y malsonante, y siendo siempre el lenguaje cristiano el que se usa en casa. Y ojalá sea un lenguaje piadoso de los padres, modelo del de sus hijos. Cuarto, hacerles concebir un santo respeto a Dios, enseñándoles que Dios está en todas partes, que está allí con ellos mismos y en ellos mismos, que todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, todo lo puede y todo lo premia o castigo, y que nadie se burla de Dios, mostrándoles el cielo, donde tiene el trono de su gloria, inspirándoles un tierno y agradecido amor a este adorable autor de su ser y de su vida. Incluso es conveniente que infundan en ellos un saludable temor a su divina justicia. Y así, valiéndose de estas grandes verdades para reprimir las pasiones o pasioncillas que se vayan descubriendo en sus hijos, puedan edificarlos para un bien mayor. Quinto, hablar de la virtud en su presencia con grande aprecio de ella y del vicio con grande detestación, haciéndoles entender que la virtud es el más precioso adorno del hombre y el vicio, al contrario, su mayor ignominia.
hay que ayudar particularmente a las jóvenes a que se vistan decentemente en todo lugar y dar el ejemplo de la decencia, cosa que ya no es posible debido a que hay madres que son ellas ahora las que quieren seguir las modas demoníacas, indecentes, y sus hijas son las víctimas. Inspirarles en este mundo tenebroso candor y sinceridad contra la duplicidad y la mentira, presentándoles un semblante serio y aún severo si fuera el caso, cuando se les encuentre en alguna falta culpable, tratándoles con clemencia obviamente cuando la confiesen y muestren o prometan la enmienda, pero sí castigándoles si fuese necesario, cuando se obstinen en negarla y no reconocer su culpa en lo que han hecho. Sexto, apartar de ellos todo lo que pueda extraviar su entendimiento o corromper su corazón. En esto me refiero a lo que es ya popular ahora, las tablets, los teléfonos, las computadoras, etc. Yo estuve de misión en una ciudad donde una amiga nos invitó a su casa a rezar y nos contó una historia terrible. Su hija, quien había tenido un hijo con un chico, no se casaron, volvió con su novio de antaño, con el que sí se casó, y él también tenía un hijo con otra chica, pero tampoco estaba casado. Bien, vivieron con la bendición de Dios, podían hacerlo, no estaban casados por la iglesia, pero esta abuela nos contaba la triste historia, que la niña había estado viendo pornografía en su tablet, ya que los padres se contentan. Si los niños lloran o son muy traviesos, les dan las tablets o los teléfonos. Pero ella, como abuela, se percata de lo que está pasando, le quita la tablet, pero luego descubre que esa niña, obviamente, no es que comprenda lo que estaba pasando, pero le llamaba la atención esas cosas y le empezó a enseñar a su hermanito, 5 y 7 años. Pornografía. Claro, los padres felices dándole las tablets a estos niños no sabían lo que estaban haciendo. Es una tristeza desgarradora. Se ha dicho y con razón que el hijo debe crecer al lado de su padre y la hija cosida su ropa con la de su madre, porque sin estos centinelas de vista es imposible que no perezca su inocencia. Y como no podemos ser policías las 24 horas de nuestros hijos, hay que vigilarles. ¿Cómo se vigila? Ante un mundo corrompido, sin la protección y defensa de sus padres, ¿qué pasa a estos chicos? ¿A cuántos peligros no están expuestos? No solo las malas compañías, como les acabo de mencionar, los malos ejemplos, las malas ocasiones, los malos consejos. Todo se conjura contra su inocencia y todo conspira a corromperla. Y debido a la apostasía en la que vivimos, lo que podemos y debemos hacer ahora urgentemente es encomendar a nuestros hijos y consagrarlos a los 3 corazones: al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, al Inmaculado Corazón de María y al Castísimo y Purísimo Corazón de San José. Bien, ¿qué es ahora el gobierno espiritual? Pues es un gobierno que necesitamos en el espíritu. ¿Quiénes son nuestros padres espirituales?
normalmente los obispos, sacerdotes y aquellos que nos instruyen. Pero recuerden que Jesucristo es en toda propiedad el pastor y el obispo de nuestras almas. Él es quien nos alimenta con su propia carne y sangre, quien nos alumbra con la luz de su celestial doctrina y quien nos sostiene y conforta. Y lo hace con el poderío de su gracia. Los sacerdotes, obispos y demás dignidades o personas que pueden ayudar en experiencia espiritual que ha establecido en su iglesia nuestro Señor para instruirnos y gobernarnos, no son sino sus ministros, ni obran sino como delegados suyos. Jesucristo es quien nos habla, nos instruye, amonesta, exhorta y gobierna por medio de ellos. Pero para esto nosotros debemos conocer la doctrina, porque en la situación en la que nos encontramos hoy por hoy, y es una recomendación que siempre yo hago, es que no podemos hoy ir donde el cura de la parroquia y preguntarle si que lo que hemos hecho es pecado. Primero estaríamos faltando al sacramento de la confesión, un sacrilegio. Luego, ¿qué tal? Como me ha pasado a mí, he sido testigo de estos hechos, cuando hemos formado a los jóvenes, ellos anotaban en un papelito todos sus pecados y se iban donde el sacerdote, que recomendaba la curia, y el sacerdote les decía que masturbarse no es pecado, que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es pecado, y todo que no era pecado. Entonces, ahora tenemos que probar a los sacerdotes. Y para esto hay que saber la fe, hay que saber el catecismo. Entonces, no pueden ir a la confesión a preguntarle al párroco, al cura, si es que esto es o no pecado. Ustedes ya deben saberlo. Van a la confesión, padre, acúseme, mi última confesión fue hace 15 días, 15 años, lo que sea, y he pecado 2 veces contra el segundo mandamiento, contra el quinto, contra el séptimo, etc. Solo en que el caso que sea un pecado mortal grave, el sacerdote va a pedirle que explique, que desarrolle. De ahí no necesitamos dar los pormenores. Pero si ustedes van como una persona conocida fue y le dijo al sacerdote que tuvieron una fiesta, que él vino y la secretaria y cayeron y ya sabe lo demás, y el cura le dijo, no te preocupes, es una cana al aire, no, tranquilo, no tienes por qué sentirte mal. No podemos hoy por hoy confiar de esa manera, ya no. Muchos, desgraciadamente, los sacerdotes no están formados, otros son deformados. Ya no podemos ir a preguntar a ellos si tal o cosa es o no es pecado, porque podemos terminar mal. Recordemos, eso sí, que los sacramentos que nos dispensan ellos son los sacramentos de Jesucristo, y que la autoridad de que ellos se hayan revestidos, aunque muchos la rechacen porque nos dicen que no, que el sacerdote y el laico es igual, a pesar de ellos, esa dignidad, esa autoridad que tienen, la reciben de Jesucristo. Jesucristo es, pues, a quien debemos mirar y obedecer en sus ministros, obviamente válidamente ordenados, de donde se sigue que estamos obligados a mirar como padres y pastores de nuestras almas a estos ministros, pero ojo con las aclaraciones que les hago, y que debemos obedecerles en las cosas que pertenecen a nuestra salvación, siempre y cuando, repito, no contradigan la doctrina, enseñanzas, tradición y magisterio de la Iglesia fundada por Jesucristo, pues para esta obra han sido establecidos ellos por nuestro Señor. Luego tenemos el gobierno secular, si estamos hablando del gobierno del mundo. ¿A quién obliga a obedecer este mandamiento? Al jefe del Estado que está en lugar de Dios.
y también a sus ministros y demás autoridades legítimas. Obviamente, insisto, se recomienda la obediencia a estas autoridades y a las leyes, pero que no sean contrarias a la autoridad y a las leyes de Dios. Para terminar, que ya estamos, madre mía, nos hemos pasado mucho. Pues bien, para terminar, únicamente me gustaría concluir dentro de esta parte del cuarto mandamiento, los deberes de los esposos. Con esto terminamos, ya que hay unos deberes en el cuarto mandamiento de los esposos. Ya la Iglesia nos dice que los casados con sus mujeres cómo deben comportarse, pues amorosa y cuerdamente, como Cristo con su Iglesia. Y también las mujeres con sus maridos, cómo deben comportarse. El catecismo nos enseña que con amor y reverencia, con amor y reverencia, como la Iglesia con Cristo. Y hay obligaciones, obviamente, en el matrimonio que vamos a verla en un próximo programa que hablemos sobre el matrimonio en sí. Pero tenemos ahí los preceptos, lo que nos obliga a este cuarto mandamiento de honrar a padre y madre. Perdone, me extendí mucho, pero este es un tema muy largo en cuanto al cuarto mandamiento. No sé si hay preguntas. Bien, creo que hay más saludos y mensajes que preguntas. Yo creo que las cosas están claras. Cualquier cosa, pues tendrán el video a su disposición muy pronto en YouTube para que lo puedan escuchar, o el audio también, para que lo puedan escuchar y volver a ver si desean el video. Pues que Dios nos acompañe, y a los padres que Dios les dé la gracia que necesitan para actuar en consecuencia, y especialmente entendiendo este cuarto mandamiento, cuáles son sus responsabilidades. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere. Hasta pronto.